El Centro de Estudios Constitucionales, CEC, es el órgano de apoyo académico y de investigación del Tribunal Constitucional. A través de diversas actividades, fomenta el debate, el conocimiento y difunde la jurisprudencia relacionada a temas constitucionales y de derechos humanos. El director general del Centro de Estudios Constitucionales es el magistrado Helder Domínguez Haro. Alex Ulloa Ibáñez ocupa el cargo de director académico. Nadia Iriarte Pamo es la directora de Estudios e Investigación. Y Orlando Curaca Con es el director de Publicaciones y Documentación. El CEC, a través de su portal web institucional, brinda al ciudadano diferentes publicaciones académicas sobre investigaciones constitucionales y temas jurídicos afines, además de mantenerlo informado acerca de las actividades académicas y noticias relacionadas al Centro de Estudios Constitucionales. También investiga el derecho comparado y otras realidades, así como la doctrina en materia constitucional y derechos humanos, a fin de contribuir en la toma de decisiones que adopte el Tribunal Constitucional en el marco de sus competencias. Asimismo, gestiona un centro de documentación y una biblioteca especializada en materia constitucional, procesal constitucional, de derechos humanos, filosofía del derecho y demás disciplinas vinculadas, que pronto abrirán sus puertas al público en general. Le damos la bienvenida y lo invitamos a conocer más acerca de la labor que realiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Conversatorio Constitucional, presentación del libro Las 13 Constituciones del Perú en 200 años de vida republicana. Participan Francisco Morales Arabia, presidente del Tribunal Constitucional; Carlos Torres Caro, doctor en Derecho y autor del libro Las 13 Constituciones del Perú en 200 años de vida republicana; Domingo García Belaúnde, presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional; Víctor García Toma, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Muy buenas tardes. El Tribunal Constitucional del Perú y el Centro de Estudios Constitucionales les da la más cordial bienvenida a la presente actividad académica, conversatorio y presentación del libro Las 13 Constituciones del Perú en 200 años de vida republicana, cuyo autor de la obra es el doctor Carlos Torres Caro. Debemos comunicar que por razones de fuerza mayor, los panelistas invitados, doctores Domingo García Belaúnde y Víctor García Toma, no podrán acompañarnos el día de hoy. Los señores panelistas y autor de la obra, así como el señor moderador, tendrán la oportunidad de elegir si dirigen algunas palabras desde el lugar donde están sentados o también pueden acercarse al atril. Dejamos en uso de la palabra al doctor Francisco Morales Arabia, presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, muy buenas tardes. Doctor Carlos Torres, estimado Helder, Edgar Carpio, público asistente, doctor Francisco Tábara, expresidente de la Corte Suprema, y el ex magistrado Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen, que fue mi jefe cuando fue magistrado y yo fui asesor. Un gusto tenerlo aquí. Y señor secretario general y asesor de la presidencia. Público asistente, el día de hoy, en primer lugar, quiero darles la más cordial bienvenida a la presentación de este libro, Las 13 Constituciones del Perú,
en 200 años de vida republicana. Y yo quería primero hacer una presentación quizá gráfica, formal, ¿no? Porque fíjense ustedes, aquí tengo un ejemplar de la historia de las constituciones de Juan Vicente Ugarte del Pino, 1978. En esta época, el papel es un papel bulky, periódico, o bon, así, pero bastante sencillo. Luego tenemos aquí una edición de principios de los 90, las Constituciones del Perú, de Domingo García Belaúnde, editada por el Ministerio de Justicia, ya en Bonn, y también está el texto, 93. Hay otras ediciones, ciertamente. Aquí un libro de mi recordado amigo, publicada por el Fondo Editorial del Congreso, Jofré Fernández Valdivieso, Nuestras Constituciones. Ya en papel bond, una edición bastante cuidada. Entonces, y hay otros textos más que recopilan, que estudian, que nos hablan de nuestras constituciones. Pero la obra que nos presenta el doctor Carlos Alberto Torres Caro, sin lugar a dudas, como él está acostumbrado a hacer las cosas, siempre destacando, esta obra es una obra monumental. Como conversaba con mi asesor Piero Toico, que está por ahí, y me dice, doctor, me dice, pero eso es un atlas. Y yo le digo, sí, es un atlas del derecho constitucional. Y es un atlas al más puro estilo de los atlas geográficos, pero este es un atlas constitucional, hecho con mucho esfuerzo y dedicación, y con un cuidado impresionante. Primero, la edición, es una edición de lujo, una edición muy bien cuidada, pero no solamente por el texto que tiene, sino que el autor se ha cuidado en su faceta de profesor de darnos primero una ficha técnica con los datos pertinentes. ¿Cuándo se dio la Constitución? ¿En qué año? ¿En qué congreso? ¿Quiénes participaron? Unos datos precisos. Luego un estudio introductorio. Y luego del estudio introductorio de cada una, a la cual él sumía con una frase en latín que refleja el momento histórico, ¿no? Porque yo cuando revisaba decía, pero ¿por qué ha puesto esta frase en latín? ¿Qué tiene que ver? ¿Acaso la Constitución tenía una frase en latín? No, él ha puesto una frase en latín que resume el momento histórico. Pero otra cosa que denota el cuidado de la edición son las fotos, los gráficos, las fotografías. Y hay unas, que eso él nos contará cómo hizo, unas fotos que eran en blanco y negro, y él las ha coloreado al más puro estilo de The History Channel. Le ha puesto color, y al ponerle color a estas fotos, uno pues viaja en el tiempo y ve la Lima o la época republicana del Oncenio de Leguía, la época de Sánchez Cerro, en fin. Entonces, desde el punto de vista formal, la edición sin duda alguna tiene el mérito de ser una edición muy bien estructurada, muy bien trabajada. La diferencia entre este libro, las 13 constituciones del Perú, con todas las que tengo aquí, es que realmente destaca. Es una obra que realmente vale la pena, y todos aquellos que cultivamos el derecho constitucional debemos tenerla, ¿no? Para eso, bueno, habrá que adquirirla, pues, ¿no? En la librería, ¿no? Pero vale la pena. Realmente, en cuanto a la forma, es una edición de lujo. Y encima tiene una cubierta que no le he traído, pero es muy buena. En relación, porque ustedes dirán, ya, pero esa es solo la parte formal. No, pero en relación al contenido, también
la obra tiene sus particularidades. Para empezar, él abre el debate diciendo son 13 las constituciones del Perú. Hay otros que dicen son 12, son un poquito más. Entonces entra sentando una postura respecto de nuestras constituciones. Tiene un estudio introductorio bastante amplio donde él periodifica, y sobre esto ya hay algunos otros estudios. Incluso mi amigo aquí, el doctor Carpio, también tiene un estudio muy interesante que está en la revista Vox Juris sobre las constituciones, sobre los periodos de la República, en fin, muy buen artículo. Entonces aquí él también, el doctor Torres Caro, también nos plantea, ¿no?, un estudio introductorio sobre su visión, sobre su postura en relación a los textos constitucionales, y luego cada constitución tiene su estudio introductorio donde el académico, el historiador, el jurista reflexivo nos plantea las bondades, los defectos, las posibilidades, ¿no?, de cada uno de estos textos constitucionales. Para finalmente, en cada uno de estos, en cada uno de estos apartados, los complementa con extractos, con documentos que tienen que ver, por ejemplo, con la época histórica. Revisaba el texto, ¿no?, y, por ejemplo, una de las constituciones que genera mucha polémica, que fue la constitución de la Confederación Perú-Boliviana, de la cual él, no voy a decir que sea admirador, pero no la ve de una manera tan crítica como la ven otros juristas. Se consignan dos documentos interesantísimos, por ejemplo, del general Santa Cruz, donde en uno de ellos el general Agustín Gamarra, ¿no?, expide un decreto donde le retiran, le quitan la nacionalidad al general Santa Cruz y decretan que se le encuentre vivo o muerto, que se le entregue. Pero y acto seguido, en Bolivia también dictan un decreto de esta naturaleza, proscribiéndolo y quitándole la nacionalidad boliviana y también proscribiéndolo, ¿no?, a todas las pesadumbres. Entonces, fíjense las cosas que nos trae la historia, ¿no? O sea, este general que, bueno, quiso hacer una confederación en su momento, llega un momento en que no tiene patria, que está expulsado, que está proscrito de muerte por los dos estados prácticamente, ¿no? Y así sucesivamente en cada una de las constituciones van complementadas con una importantes fuentes bibliográficas muy bien acotadas, muy bien seleccionadas y que realmente hacen muy amena la historia de las constituciones del Perú. Doctor, yo quiero felicitarlo por el trabajo realizado y para el Tribunal Constitucional que dirige tan magníficamente el doctor Helder Domínguez, ¿no? Representa un honor para nosotros que presente este libro aquí y que haya escogido como una de las sedes de esta itinerante presentación, que debe ser así, esta itinerante presentación, porque es una obra que tiene que divulgarse en el Perú. Dicho esto, yo solo quiero recordar que el doctor Carlos Torres Caro es un jurista bastante conocido en nuestro medio, fue fiscal, ha sido congresista, es profesor y ha obtenido con mucha dedicación y esfuerzo sus títulos académicos. Para mí es un honor estar en esta presentación y bueno, yo solamente quiero felicitarlo y pido un fuerte aplauso para esta obra presentada. A continuación, las palabras del señor magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Helder Domínguez Haro. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor presidente del Tribunal Constitucional, señor expositor y asesor del Centro de Estudios Constitucionales. Igualmente, a todos los presentes, particularmente a que nos acompaña el doctor Francisco Tábara, que también tuve la oportunidad de trabajar bajo su
jefatura como presidente de la Corte Suprema, y al doctor Juan Bardelli, ex magistrado también. A todos ustedes, gracias por su valioso tiempo. El siglo XX ya será un siglo, un péndulo entre cada 2 años, gobierno democrático, gobierno autoritario. Y será en el siglo XXI, por primera vez en nuestra historia, que una constitución o un gobierno republicano dura más de 20 años. Es decir, se rompió esa tradición de nuestras constituciones, un promedio de 12 años origina un nuevo gobierno. Entonces, el contexto pareciera que puede ayudar. Sin embargo, vivimos siempre en épocas difíciles, en momentos complejos. Alguna vez se hablaba del malestar de la democracia, es decir, no la insatisfacción o apatía sobre la democracia, sino el malestar sobre el funcionamiento de las instituciones que integran la democracia. Porque ¿quién no va a estar de acuerdo con la justicia, con la libertad, que son los valores propios del ejercicio y la experiencia democrática? Sino también analizar nuestras reglas de juego y el funcionamiento de nuestras instituciones. Entonces, a través de este texto nos va a permitir también conocer de primera mano si las reglas de juego son transparentes, si las reglas de juego a nivel constitucional, por supuesto, corresponden ya a nuestras épocas. Porque hay 2 modalidades, 2 formas para o cambiar de Estado o que nuestras constituciones funcionen o se reformen. La primera, obviamente, es la reforma constitucional. Es decir, cambiar o modificar algún artículo de la Constitución. La Constitución hoy ha sido ya reformada en varias ocasiones. Pero ese es el camino, el último camino, consideramos. Porque podemos utilizar otra vía también, de acuerdo a nuestra realidad. Es a través de la interpretación constitucional. Es decir, a través de este ejercicio hermenéutico, poder darle sentido o otorgarle sentido a la norma constitucional. Y con esto lo que vamos a permitir es que una constitución viva o sobreviva a través de darle la interpretación que corresponde. Y con ello podríamos estar de acuerdo con el principio de perdurabilidad de las constituciones. Un camino difícil, pero nuestro autor seguramente nos responderá esta pregunta. La necesidad de cambiar o reformar la Constitución, en todo caso ya sería la edición o la número 14, o apostar por la interpretación constitucional. En efecto, pues esta Constitución, este libro promueve ese debate, ese diálogo, porque el peruano, el patriota que lee una Constitución, se va a dar cuenta de los hechos y las instituciones en cada momento o etapa histórica. Ya hace muchos años se hizo una encuesta y se señaló que más o menos el 80% de peruanos no lee una Constitución, no conocen la Constitución. Entonces, motivo suficiente para que esta publicación ya esté en manos de todos nosotros y sobre todo de la ciudadanía, precisamente para conocer aquellas categorías particulares propias de un texto fundamental. Entonces corresponde a las instituciones públicas y privadas o a las personas naturales en impulsar este tipo de publicaciones, porque nunca van a ser suficientes. Ayuda mucho el Internet, por supuesto, pero es importante tener este documento y darle no solamente una ojeada panorámica, sino también corresponde el análisis que cada constitución debe sugerir. Y para terminar, si nosotros preguntáramos a nuestros ciudadanos, a nosotros mismos, ¿qué es lo que nos une a nosotros? Podríamos decir la gastronomía, evidentemente, pero habrá que preguntarnos si la Constitución nos une a nosotros o tenemos ese sentido de pertenencia con la Constitución. En otros países ocurre lo contrario. Por ejemplo, en Estados Unidos de América,
se identifican con su constitución y con su bandera. Acá en el Perú nos identificamos con esta constitución. Por supuesto que hay que cumplir con la constitución, con ese deber de cumplir nuestras normas. Pero que habrá que preguntarnos si tenemos ese sentimiento de pertenencia a la Constitución del 93. Y el problema es que en el Perú hay una cierta diversidad de nuestras instituciones fundamentales. Por ejemplo, si quisiéramos identificar cuál es la bandera nuestra, puede ser una bandera con o sin escudo. Incluso algunas instituciones colocan la bandera con el nombre de la institución. Entonces, eso como que origina una distorsión y no tenemos un común denominador. Entonces creemos que sea esta constitución o la que se pretenda reformar o crear, debe ser precisamente producto de ese consenso ciudadano, con un lenguaje claro y sencillo, porque la Constitución no solamente es para los especialistas, sino también para el ciudadano. En consecuencia, creemos que con esta publicación, con este compromiso institucional y constitucional del autor, lo que se busca es impulsar su lectura en aras de crear ciudadanos demócratas e integrales. Gracias. A continuación, las palabras del doctor Edgar Carpio Marcos, asesor jurisdiccional del Centro de Estudios Constitucionales. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos, señor presidente del Tribunal Constitucional, doctor Francisco Morales Arabia, doctor Helder Domínguez Haro, magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales, estimado Carlos Torres Caro, autor de este libro, las 13 constituciones del Perú. El título es provocador, ¿no?, en sí mismo. Pero antes de referirme a la obra, yo lo que quisiera es, si me lo permiten, un poco tomar la intervención del presidente del tribunal y la presentación, digamos, de estos antecedentes, ¿no?, rescatando textos que a lo largo de nuestra historia han venido en compilar las constituciones del Perú. La primera vez que se compila, digamos, las constituciones hasta ese entonces, que eran 6 o 7, es en 1859. En 1859 Juan Oviedo publica en 9 tomos una colección de leyes, decretos y resoluciones, y el primer tomo está dedicado exclusivamente a compilar las primeras constituciones, que hasta ese entonces básicamente estaba compuesta o integrada por la Constitución del 23, la Constitución del 26, la del 28, la del 34, no considera la del 37 como la hace el autor Carlos Torres en esa vieja colección, la del 39, la de Huancayo, la única aprobada en provincias, y la de 1856, que ya hacia 1859 estaba en crisis, ¿no? Estaba en crisis de legitimidad, porque el 57, digamos, un coronel asume que Ramón Castilla, que era el presidente de aquel entonces y que de la mano de los liberales habían aprobado la Constitución del 56 y habían dejado atrás la vieja Constitución conservadora de 1839, asume este coronel que Ramón Castilla se ha cansado de los liberales que predominan en el Congreso y cierra el Congreso. Castilla, por lo menos de acuerdo con lo que ha quedado de la historia, no sabía nada del asunto, pero tampoco se esfuerza en volver a incorporar al Congreso y que se restablezca su funcionamiento. Lo que hace Castilla es, en 1858, en junio, expide un decreto por virtud del cual convoca a los pueblos para que elijan un congreso extraordinario con carácter constitucional.
y la tarea que le dan es que decidan finalmente la suerte de la Constitución de 1856. Y para eso, digamos, en el decreto de convocatoria establece una fórmula un tanto heterodoxa, ¿no? Dice, no solamente tienen que elegir a los representantes de ese Congreso Extraordinario, sino adicionalmente permítaseles a los electores expresar en las actas electorales sobre si se persiste con la Constitución del 56, si la modificamos o si damos una nueva Constitución. Una vez instalado el Congreso Extraordinario de 1858, funciona hasta mayo de 1859, digamos, nunca observan las actas, y hay una famosa moción que presenta en aquel entonces el profesor de Derecho Constitucional en el Convictorio de San Carlos, Luciano Benjamín Cisneros, para que antes de discutir si se aprobaba o no una nueva Constitución, que es la que finalmente sería la Constitución del 60, primero se lean, se analicen, se revisen las actas populares. Y claro, toda esta información es una información valiosísima que tiene que ver con el tema de la historia, ¿no? Y que solamente la podemos rescatar a partir de estos textos, a partir de esta información documental. Libros como estos forman parte de nuestra historia documental y, digamos, inmediatamente nos recuerdan que los problemas que hoy día vivimos en relación, por ejemplo, a la Constitución de 1993 no son nuevos. Los problemas de legitimidad, no de legalidad, sino de legitimidad de las constituciones a lo largo del tiempo siempre se han presentado y siempre estas han entrado en crisis. La única diferencia probablemente con el pasado es que mientras antes se solucionaban los temas a partir de golpes de Estado, hoy día, en cambio, digamos, estamos tratando de salir desde una perspectiva institucional, de darle una salida institucional. Pero volviendo un poco al tema de la historia documental, este libro del doctor y profesor Carlos Alberto Torres Caro se inscribe en esta vieja línea, ¿no? Que se inicia con este libro de Juan Oviedo y que, por cierto, no se queda allí, ojo. Al conmemorarse el primer centenario de nuestra República, el Congreso aprueba una serie, que se empiecen a publicar una serie de obras, y una de ellas es la que le encargan a Juan de Olivo, que publica en el año 1922, una historia de las constituciones, ¿no? Las constituciones del Perú, de 1922, con ocasión del centenario. Y de allí, digamos, viene la gran obra, que es la de este profesor de la Universidad Católica, José Pareja Pazoldán, ¿no? Su tesis doctoral es sobre las constituciones nacionales, y en el año 53, 54, digamos, la publica en una colección que se edita en España por el Instituto de, me parece que es el de Estudios Políticos, lo que hoy día es el Centro de Estudios Políticos Constitucionales, ¿no? A cargo, el director efectivamente de esta colección era Fraga Iribarne, que publica un libro inmenso, ¿no? Que contiene no solamente su tesis doctoral del año 39, si mal no recuerdo, sino además contiene también, digamos, todos los textos constitucionales vigentes hasta ese entonces. Y allí se han sucedido una serie de libros, entre los cuales está este del profesor sanmarquino, Juan Vicente Ugarte del Pino, ¿no? Y hay uno que edita el Congreso de la República en 1989, con ocasión del 10º aniversario de la Constitución del 79, una colección celeste, ¿no? También me parece que el tema de las constituciones del Perú está a cargo de que fue parlamentario también Chipoco Tobar, Enrique Chipoco Tobar, ¿no? Chipoco Tobar. Y bueno, de allí en más se han venido sucediendo una serie de publicaciones que han tratado de rescatar estos textos constitucionales, entre los cuales se encuentra el propio Centro de Estudios Constitucionales. Por eso la presentación de este libro es tremendamente oportuna en el marco de las actividades académicas de nuestro centro, porque nosotros, como decía su director general, hemos publicado la primera versión de cada una de las constituciones que han regido en el Perú, la primera versión. Bueno, antes era un poco más complicado. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, no había ley, no había constitución que se pudiese publicar libremente por parte de los particulares. Todas tenían que ser publicadas con autorización del Parlamento, ¿no?
y digamos, no habían diversas versiones, habían, digamos, versiones únicas. Y si es que se aprobaba una segunda edición, tenía que salir una ley o una resolución legislativa que autorizase a la imprenta para que se pudiesen publicar. Y entonces, y sucedían estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Constitución del 23 sale una primera edición en el propio año 23, pero no se olviden que al poco de entrar en vigencia, esta se deja en suspenso para, digamos, darle poderes dictatoriales a Bolívar y luego se aprueba la Constitución de 1826, ¿no? Dictatoriales en el sentido clásico del término, ¿no? No en el sentido, digamos, que nosotros solemos emplearlo como la de un dictador, sino en el sentido de los romanos, de la dictadura comisaria, ¿no? Nombras a un personaje por un determinado tiempo con el propósito de que restablezca el orden, ¿no? Que en este caso era, digamos, la invasión hispana todavía persistente en el territorio nacional. Bueno, y cuando se aprueba la Constitución del 26 y se va Bolívar del país, inmediatamente los liberales la dejan sin efecto y restablecen la Constitución del 23 en 1826 y se aprueba una nueva edición, con lo cual la Constitución del 23 no solamente tenía una edición, sino tenía dos. Y en fin, y digamos, de estos casos podríamos hablar, digamos, en relación a cada una de las constituciones para que ustedes, digamos, vean sobre la importancia que es tener las juntas, ¿no? La importancia que es tener sus primeras ediciones, la importancia que es conocer estos documentos y su historia. Y en el caso del Centro de Estudios Constitucionales, nosotros hemos publicado estas primeras versiones, pero adicionalmente estamos empeñados en publicar los textos de derecho constitucional que se han leído entre nosotros, porque las constituciones son importantes, pero también son igualmente importantes los libros que a propósito de esas constituciones se han escrito o que se han utilizado como pretexto para enseñar el derecho constitucional en nuestro país, ¿no? Y nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra colección del Bicentenario del Constitucionalismo Peruano, tenemos este libro que es digamos, la primera historiografía, el primer libro de historia constitucional de Toribio Pacheco, Cuestiones Constitucionales, ¿no? Una joya valiosísima para leer, digamos, por sobre todo en relación a las primeras constituciones y en particular de la del 39, sobre la que tanto se burla y tantas críticas le da. Y en fin, hemos publicado hasta proyectos de constituciones, nosotros en el Centro de Estudios Constitucionales, el proyecto de Manuel Vicente Villarán del año 31, el proyecto de Javier Pardo, que es el primero que propone se introduzca el control judicial de constitucionalidad de las leyes de 1920, la sátira de Pardo y Aliaga también a propósito de la Constitución. En fin, estamos empeñados en rescatar textos constitucionales, documentos constitucionales del siglo XIX y creo que la publicación de este texto en el contexto creo que es tremendamente importante. E importante además porque el Estado, con excepción creo del Tribunal Constitucional, no ha hecho nada. Estamos transitando el Bicentenario y no hay publicaciones oficiales, ¿no? No hemos rescatado la Constitución. Este es el año de la Constitución del 23, deberíamos tener publicado una edición facsimilar de la Constitución del 23, no para restablecerle su vigencia, sino para conmemorarla, ¿no? Es una Constitución que en algún momento sirvió en el país, no en el momento que se expidió seguramente, pero sí en los 2 años que estuvo en vigencia, entre tanto se aprobaba la Constitución del 28, mientras se dejaba sin efecto la Constitución del 26. La ley de las bases de la Constitución de 1822, ¿no? Las bases de la Constitución de 1822 es el documento que funda el Estado peruano. Ustedes se imaginan 200 años atrás, es un ejercicio que siempre hago con mis alumnos. 200 años atrás, estamos 28 de julio de 1821, ¿existe el Perú? No existe el Perú, ni existen los peruanos. ¿A partir de cuándo existe el Perú? A partir de que el Congreso Constituyente aprueba las bases de la Constitución y declara en su artículo primero que todas las provincias forman la nación peruana y la nación peruana es la República del Perú. Fundación del Estado peruano, 16 de diciembre de 1822, con la aprobación de las bases de la Constitución de 1822. Y sin embargo, ¿no es verdad? Esto ha pasado por desapercibido. Ya estamos en 1823 y no tenemos información sobre el tema.
En fin, podríamos, digamos, destacar la coincidencia de la publicación de este libro y al mismo tiempo felicitar al autor. Pero yo quisiera, en esta breve intervención que ya debe estar terminando, destacar algo que sí me ha parecido tremendamente importante. Primero, creo que este libro se inscribe en esa vieja tradición que he comentado, que surge con Juan Oviedo, que sigue con Olivo, que sigue con Pareja Pasoldán, con Juan Vicente Ugarte del Pino y de Domingo García Belaúnde, digamos, para destacar las colecciones más importantes. Creo que es un libro que no va a pasar desapercibido cuando mañana más adelante tengamos que volver a estos libros compilatorios sobre nuestras constituciones. Pero además, destacar, digamos, un hecho que me parece particularmente importante, que es que estos textos constitucionales que aquí están compilados, están además compilados con una explicación sobre su contenido, sobre el sentido, sobre el contexto en el que se expidieron en su momento. Cada una de ellas tiene un estudio preliminar que es tremendamente importante porque nos contextualiza el momento de su expedición, de la discusión de cada uno de sus contenidos, que varía de constitución en constitución, como ustedes saben. Y además, deteniéndose solamente en 13 constituciones, como anuncia su título, sin embargo, esto no quiere decir que se haya dejado de lado otros instrumentos que quisieron hacer las veces de constituciones en nuestro país, ¿no? Ustedes recordarán, el último fue ese decreto ley 25475, me parece, que es el que puso en suspenso la Constitución de 1979, ¿no? Y estableció reglas que entre tanto se dictara una nueva Constitución, solamente si es que no colisionaba con el decreto ley que instauraba el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, la Constitución del 79 podía ser aplicable. Bueno, normas de esa naturaleza a lo largo de nuestra historia republicana han habido muchísimas, ¿no? Desde el principio, el Estatuto Provisorio de 1821, el Estatuto Provisorio de 1855 que dictó Castilla, entre tanto se convocaba a una convención nacional que es la que finalmente aprobó la Constitución de 1856. Información de todo esto está contenida en este libro, ¿no? Está contenida en este libro. Y hay algo que seguramente muchos de nosotros vamos a valorar en grado sumo, que es que en la parte final hay un vademecum, ¿no? Hay un vademecum que contiene información valiosísima, que así nomás es muy difícil de poder acceder. Así que recomiendo vivamente esta obra, felicito a su autor. Podríamos de pronto no compartir ciertas tesis, por ejemplo, y se las promuevo aquí con el propósito simplemente de alimentar el debate, por ejemplo, de que la Constitución de la Confederación de 1837 sea considerada una constitución peruana, ¿no? O que no se haya incluido la Constitución de Cádiz de 1812, ustedes seguramente me dirán, pero no es una constitución peruana. Y claro, no fue una constitución peruana, pero la juramos en el Perú y la juramos 2 veces. En 1812, en noviembre, el 6 de noviembre la juramos en Lima, en 1812. Y rigió 2 años, hasta 1814. Y elegimos a nuestras primeras autoridades con esa Constitución de Cádiz de 1812. Los conceptos de constitución, de derechos, el de representación política, el de sufragio, todo eso que era absolutamente nuevo, imagínense, estamos en 1812, que es absolutamente nuevo, se introducen en nuestro vocabulario y en nuestra práctica a propósito de la Constitución del 12. Y bueno, solamente tiene una vigencia de 2 años hasta 1814, pero luego se restablece cuando en España, digamos, se inaugura el trienio liberal, se restablece en 1820 y luego es ordenada a jurar. Nuevamente en el Perú, en Lima, se jura en lo que es la Plaza de Armas, y la Plaza de Armas se bautiza como la Plaza Constitución. Naturalmente ya para ese entonces, digamos, San Martín estaba al norte del país, ¿no? Y ya poco sentido tenía el de volverla a jurar. Se aplicó mucho menos, pero se aplicó sobre todo en el sur del país y se aplica hasta 1824. Hasta 1824. Por supuesto,
no es una constitución peruana, pero forma parte de esos inicios de lo que es el proceso del constitucionalismo en nuestro país, de aquello que el autor llama aquí los antecedentes, ¿no es verdad?, de lo que es el constitucionalismo peruano. Nada más, nuevamente felicitar a su autor, un libro valiosísimo y además en una edición impecable, ¿no? Muchísimas gracias. A continuación, las palabras del autor de la obra, Las 13 Constituciones del Perú en 200 años de vida republicana, a cargo del doctor Carlos Alberto Torres Caro. Señor presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Aravia, señor magistrado del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, señor asesor de la alta dirección del Tribunal Constitucional, constitucionalista destacado que tiene varias obras precisamente sobre la historia del derecho constitucional, el doctor Edgar Carpio. Doctor Juan Bardelli, cuántas anécdotas tenemos juntos, doctor Francisco Tábara, de igual manera. Y todos aquellos que están aquí presentes, miembros de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, ahí veo al vicerrector de la Universidad de Arequipa, un saludo muy especial. La historia del hombre, decía Arnold Toynbee, es la historia de su lucha por la libertad. Y la historia de la historia del Perú es precisamente la historia de las constituciones del Perú. Abordar una temática como esta es, como bien se ha mencionado aquí, es una temática interdisciplinaria. Porque hay que saber desde un inicio si es que uno lo aborda desde el mundo del derecho o desde el mundo de la historia, o si trata de abordarlo desde los dos lados. Yo he tratado de hacer eso, he tratado en un trabajo en la cual arranca con un título que bien se ha mencionado aquí, provocador. Provocador porque la academia habla de 12 constituciones del Perú, cuando en realidad, si nos sometemos a una estricta investigación histórica, veremos que hay 15 constituciones, 18 procesos constitucionales que dieron 15 constituciones. Le duela a quien le duela, esa es la historia de nuestro país. Pero, ¿por qué 13 entonces si son 15? Porque podría haber puesto 15, ¿no es cierto? Bueno, porque dos constituciones, la del Estado sudperuano y la del Estado norperuano de 1836, se subsumieron en la Constitución de 1837. Por eso es que, abreviando y dando la argumentación histórica, jurídica, constitucional, he salido al frente de las 13 constituciones del Perú. Y como no podía ser de otra manera, a mi directo amigo, uno de los principales baluartes de las 12 constituciones del Perú, le pedí que me hiciera la introducción. Y el otro día ya lo convencí, ya le dije, Domingo García Belaúnde, tú sabes que no se pueden dejar de lado de la historia del Perú 3 años, de 1836 a 1839, de los cuales de esos 3 años tuvo una duración, por lo menos, de carácter efectiva,
de 2 años. Estuve en la Municipalidad Metropolitana de Lima el día viernes, en un día espectacular, porque nuestra historia que hemos diseñado en esta obra arranca de un primer acto constitucional que se hizo en el Perú, que es el Acta de la Jura de la Independencia. Desde ahí arranca nuestra historia propiamente peruana. No niego que el antecedente de la Constitución de 1812 de la Corte de Cádiz, que ha sido aquí mencionada, es un antecedente nuestro, por supuesto. Es más, don Vicente Ugarte del Pino, mi profesor, precisamente inspirador de alguna manera de esta obra que nació, como yo lo he dicho siempre, esta es una obra que es mi primera obra. Yo he escrito alrededor de 15 libros de derecho, pero esta es mi primera obra, porque fue en el mundo de la imaginación, la concebí en el segundo año de Derecho de la universidad donde estudié y donde somos colegas con el presidente y con los que están ahí sentados en la mesa, la Universidad de San Martín. Y aquí también tengo otro colega precisamente. De manera que fue concebida cuando habían esas épocas de huelgas y los alumnos no teníamos profesor. Y entonces los de segundo año, tercer año, veníamos y dábamos clases a los cachimbos. Y yo comencé a dictarlas de Derecho Constitucional en el segundo año de Derecho. De manera que se fue forjando ahí, pero fue lamentablemente postergada en el tiempo, porque terminé mis estudios, me fui a Europa, regresé de Europa y dije, ahora voy a ya afinarla en el año 1992. Pero lamentablemente las actividades que me embargaron durante más de un lustro como magistrado de la magistratura preventiva impidieron ello. De fiscal provincial titular de Lima, fiscal superior titular de Lima, fiscal supremo adjunto, me entretuvieron varios años dejando esta investigación inconclusa. Pero ese periodo no impidió que publicara obras. Por supuesto, tengo 5 obras publicadas sobre el tema en materia penal y procesal penal sobre los fiscales del Perú. Y cuando me retiré de la función fiscal, obviamente dije, ahora sí me aboco al tema. Pero las actividades políticas hicieron que me dedicara al Parlamento Nacional en otra temática y lo fui dejando. Es importante conocer la historia. Este libro, yo conceptualizaba la importancia de conocer la historia, porque cuando uno conoce la historia, ya no vuelve a cometer los mismos errores, porque la historia del Perú, esto es una historia de frustraciones, es una historia de aspiraciones que no llegaban a buen puerto. Y la historia del Perú es la historia de las constituciones del Perú. Si uno quiere conocer la historia del Perú y cómo se va a desarrollar los acontecimientos futuros, pues hay que conocer tu historia para no cometer los mismos errores. Entonces yo me aboqué a darle un contenido histórico. Por eso es que arranco desde los antecedentes, a una mención ligera, pero me centro en el Perú, desde el 14 de julio en que San Martín, a las afueras de Lima, no ingresa a Lima y manda un oficio al Cabildo para que se expresen
en plena libertad y digan si quieren la independencia, y el conde de San Isidro convoca a los notables, convoca al clero y convoca a las autoridades, y el 15 de julio de 1821 se hace la famosa acta de jure de la independencia. Desde ahí arranca el Perú. Es cierto que ya San Martín había hecho un estatuto anterior en febrero, el Estatuto de Huaura, y luego con posterioridad hace un reglamento provisional. Pero más cierto aún es que nuestra historia propiamente como peruanos arranca con el acta de jure de la independencia. Y un acta de jure de la independencia que San Martín, me voy a hacer un paréntesis histórico rápidamente para que entendamos por qué las cosas son como son en nuestra historia. Cuando San Martín viene de Europa y llega a lo que es hoy Argentina y Uruguay, a las provincias unidas de Río de la Plata, él llega a completar el ciclo de la independencia precisamente de esas provincias de Río de la Plata. ¿Y qué hace las autoridades de ese momento? Lo nombran general jefe de los ejércitos del norte. Y él tiene la visión de que la única manera de declarar y ser independientes todas esas regiones era acabando con el virreinato en Lima, Perú. Por eso es que él prepara su idea de ir hacia la independencia del Perú. Y San Martín desde Mendoza dice: voy a ir por el Alto Perú y de ahí voy a bajar al Bajo Perú. Pero se da cuenta que es una tarea titánica. Y O'Higgins, que acababa de ser expulsado de lo que era la Capitanía General de Chile, le dice: pero ¿por qué mejor no atravesamos los Andes y liberamos a Chile? Y de ahí nos vamos al Perú. Y es lo que hacen. Pero el dato es que cuando San Martín atraviesa con 4.000 hombres esa hazaña de atravesar los Andes, inmediatamente desde que está en las alturas, los pobladores se unen a la marcha de la independencia. Por eso es que vence fácilmente en Chacabuco. Vence en Chacabuco, en un mes hace todo en Chile. Y luego culmina la gesta de la independencia de Chile con la batalla de Maipú al año siguiente. Pero se da cuenta que es una maravilla, todos quieren independencia. Entonces dicen: bueno, ahora vámonos al Perú, pero lo vamos a hacer por mar. Necesitamos un militar, un almirante de primera. Y contratan, el gobierno de Chile contrata, con la recomendación de San Martín, a un noble que había sido desaforado del Parlamento, Lord Cochrane, que estaba sin hacer nada y era un tipo impetuoso y que quería fama, ambición. Entonces lo contratan para que se encargue precisamente de la Armada. Y cuando llega él, O'Higgins tiene una frase maravillosa cuando despide a San Martín, porque O'Higgins había sido nombrado presidente de la nueva nación, que por cierto San Martín había rechazado el nombramiento porque lo habían nombrado primero a San Martín, pero San Martín dijo: no, que sea un chileno. Y fue O'Higgins. Cuando San Martín se va con el Lord Cochrane, lo despide en el puerto y da esta frase que queda para la historia. Le dice: ahí van, en cuatro barquichuelos, dice, en 4 barquichuelos, de esos 4 barquichuelos depende la independencia de la América. Y dice, y añade: 3 barquichuelos le bastaron a la corona española para tener el dominio de la América. Hoy 4 barquichuelos van a quitársela. Y efectivamente fueron y desembarcó San Martín en la bahía de Paracas. Y San Martín pensó: qué maravilla, ya llegué aquí a Paracas, ahora todo el mundo va a querer la independencia. Y se dio con la sorpresa
de que nadie quería la independencia. Todos lo miraban así de lejos, nadie quería saber nada con él. Entonces se sorprende, pero en Chile ha sido diferente. Es más, aquí en esta sala hay un historiador iqueño que me dio un dato interesante, que Lord Cochrane, cuando llega al puerto de Pisco, como buen escocés, le gustaba el aguardiente, agarra y lo primero que hace, de cólera, es incauta todo el aguardiente que se producía en Pisco. Y por eso no lo quieren. Cuando uno revisa las historias iqueñas, precisamente señalan a Lord Cochrane. Pero no hay mal que por bien no venga, porque Lord Cochrane lo que hizo es ese aguardiente dárselos a los marinos, y esos marinos se lo daban a otros, y venía la frase, el aguardiente de Pisco. Muy bien, cuando llega San Martín, se da cuenta, bueno, ¿y ahora qué hago? Vámonos a Guaura. Y se van a Guaura, bloquean el Callao, y San Martín se da cuenta que cuando llega ahí al Perú, ya norte del Perú, cercano a Lima, se da cuenta que nadie lo apoya, que no vienen delegaciones a decirle aquí nos ponemos a su servicio, para nada. Los peruanos no queríamos la independencia. Es por eso que San Martín tiene que mandarle una carta rogatoria, que la encontramos en los archivos, una carta que le ruega ¿a quién? A Torretagle, que era el intendente de Trujillo, de la gran provincia de Trujillo. Torretagle había sido nombrado por el virrey Joaquín de la Pezuela en julio de 1820. Y en septiembre, octubre le manda una carta y le ruega a Torretagle y le dice, por favor, mira la causa de la independencia, únete. Torretagle contesta y se une a la causa de la independencia. El 29 de diciembre emiten el acta de la independencia de Trujillo. Y en enero los generales realistas que estaban en Asnapuquio, que es donde están ahora los distritos de Independencia y Los Olivos, reunidos dicen, carambas, el virrey Pezuela los ha dejado ir, porque recordemos que San Martín tenía 4.500 hombres y solo el virreinato, el virrey tenía 24.000 hombres, de los cuales 12.000 estaban aquí, en las cercanías de Lima. Y entonces no se explican, pero ¿por qué se ha entretenido en estar conversando con San Martín? Que San Martín lo tenía, vamos a hacer una negociación, vamos a una monarquía, ¿qué te parece? Mira, y así, hacía la guerra fría, un gran estratega, San Martín. Y llegó el momento en que en Asnapuquio, reunidos los generales, dicen, no, y le dan un golpe de Estado. En 1821, enero de 1821, le dan un golpe de Estado al virrey Joaquín de la Pezuela y dicen que entre la Serna, general en jefe. Y la Serna, cuando se entera San Martín de esto, en febrero escribe en su memoria, San Martín dice, si no hubiera sido por Torretagle, por la adhesión de Torretagle y estos conflictos internos de los realistas, yo me hubiera regresado a Chile. En febrero de 1821. En febrero. Entonces se queda, continúa su plan. Al final conocemos el final de todo ello. El virrey La Serna, con 12.000 hombres, abandona Lima el 6 de julio y encarga al gran general Lamar que se encargue de Lima. Y lo deja en el cuartel Real San Felipe, Fortaleza Real San Felipe. La Serna, ese mismo que va a ser nuestro primer presidente constitucional, ese mismo lo deja para defender contra San Martín. San Martín ingresa, pero se queda a las afueras y dice, vamos a ver si los peruanos pues ahora sí ya me hacen caso. Ni con hambre, ni con necesidad, porque estaba sitiada Lima y la gente no tenía ni para comer. Lo llamaron a San Martín
Tuvo que él ir el 14 de julio de 1821, ingresar un oficio formal. Bueno, decíanse pues ustedes. Y recién el 15 de julio, el conde de San Isidro reúne a los 3.054 personas, firmaron el acta de la independencia y finalmente ingresó a Lima. Hizo la famosa declaración de independencia, el acta de jura y la proclama de la independencia. Entonces, estas historias son importantes. ¿Por qué? Porque así se construyó la primera Constitución. San Martín quería una monarquía, se va a ver a Bolívar, Bolívar no quería, viene decepcionado, regresa y dice, bueno, mejor les dejo todos los peruanos. Ya no quiero. Y en septiembre de 1822 dice, lo último que voy a hacer es convocar una asamblea, un congreso constituyente. Instalado el Congreso Constituyente, renuncia el primer día, el día de la instalación. Dice, me voy, encárguense ustedes. Muy complicados. A su asistente Guido le dice, los peruanos son muy complicados, yo me prefiero irme. La Junta Gubernativa prepara el documento constitucional. Nuestra primera Constitución hace las bases, como aquí ha sido mencionado, y arranca nuestra historia constitucional. Una historia constitucional que es curiosa, porque nuestra primera Constitución establece 5 poderes y una Cámara, un Congreso unicameral, la de 1823. Y esa Constitución que cumple 200 años, presidente. Es impresionante cómo no hay festividades, actividades, ni difusión de parte del gobierno en una fecha tan importante. Son los 200 años de nuestra historia. De manera que cuando uno construye la historia de las constituciones del Perú, me he preocupado especialmente en esos antecedentes que han hecho referencia aquí el presidente y Edgar y Helder, los magistrados. Me he preocupado de que se conozca qué es lo que ocurría de verdad, y para eso están los estudios preliminares, qué es lo que pasaba. Entonces, ¿cuál es el aporte que estoy entregando a la comunidad jurídica constitucional? El primer aporte que estoy dando es que quede registrada en la historia que fueron 13 constituciones, porque 13 rigieron en el Perú, 2 menores que se subsumen en la de 1837, la confederativa. Otro punto importante es que estamos dando un nomen juris constitucional, es decir, estamos dándole nombre y apellido a cada constitución. Aquí el presidente del Tribunal Constitucional ha señalado y ha advertido, fíjense ustedes, lo que yo quería transmitir el mensaje sin decirlo, pero rápidamente el presidente del tribunal, que no ha tenido el libro para revisar completamente, él ha dicho, pero ha puesto unas palabras en latín en cada texto constitucional. Y seguro, conocedor del latín, perfecto, conocedor del latín o de sus asesores que le alcanzan eso, que aquí está precisamente uno de ellos, se ha percatado que precisamente esas frases intentan reflejar qué cosa es lo que en nuestra percepción ocurría en ese momento. Es cierto, en la parte de la Constitución histórica, pero no en la parte del estudio preliminar. Ahí lo dejé sin traducción. Ha revisado, ha hecho la tarea el presidente. Bien, entonces el aporte es establecer que son 13 constituciones y aquí lo justifico, lo discuto y lo sustento, lo argumento, como corresponde a todo abogado. Pero además, en las conversaciones largas que hemos tenido con Domingo, quien tiene un pesar enorme no estar aquí,
porque como bien conversamos, para mí es un honor estar en esta sala de audiencias del Tribunal Constitucional. O sea, no es un lugar donde se hacen los eventos, por lo menos los eventos importantes seguramente que sí. Entonces, para mí no hay nada más grato para un autor que presentar el libro en la sede misma, donde se defiende los sagrados principios constitucionales. Entonces, yo expreso, señor presidente, señor magistrado, mi reconocimiento por esa oportunidad que me dan. Entonces, para ir perfilando los aportes de manera rápida, es que conversando con Domingo me dice: Carlos, lo que pasa es que no hemos hecho una historia constitucional. Es un desolado panorama, lo dice ahí. Es un desolado panorama. Hay que hacer la historia constitucional, pero uniéndola para que tenga sentido. Y para que uno comprenda qué es lo que está ocurriendo y para que uno pueda predecir. Jean Rouvier, uno de los maestros franceses que fue mi profesor en la Universidad de Ciencia Política, en la Universidad de la Sorbona en Ciencia Política, decía precisamente eso: conociendo la historia podemos perfilarnos al futuro. ¿Y qué ocurre? Que en esa medida, me decía, no hemos concatenado, no lo hemos amarrado nuestra historia constitucional. Años después tengo, y ese es el otro aporte, la tesis, de haberla unido. Y la he unido en lo que denomino los periodos constitucionales del Perú. Porque el Perú ha tenido 6 periodos constitucionales claramente identificables, si es que uno ahonda en la historia. Y se perfila uno. Y los graves problemas que estamos viviendo aquí, respondiendo al magistrado Helder Domínguez, es que los graves problemas que estamos viviendo perfilan precisamente un 7º periodo, y estamos a la vista de ese 7º periodo. Entonces, el primer periodo, ¿cuál fue? El constitucionalismo independentista, que va a ser manifiesto con la Constitución de 1823, promovida por San Martín, y la Constitución de 1826, vitalicia, que por cierto solo duró 49 días. Esas 2 constituciones marcan el periodo independentista, lo que se denomina constitucionalismo independentista, que el propósito, el objetivo de la nación era concluir la independencia. Hasta que, liberados de San Martín, que se fue, y de Bolívar, que también se fue, los peruanos dijeron: bueno, ahora vamos a hacer la nuestra. Y aparece el periodo del constitucionalismo fundacional, que es precisamente la Constitución que es llamada la madre de nuestras constituciones, ¿no? Juan Vicente Villarán la llamaba así, y muchos autores lo han recogido. Es nuestra Constitución peruana auténtica, la de 1828. Bicameralidad, separación de 3 poderes, un gobierno centralista unitario. Pero era tan buena esa Constitución que estableció su fecha de caducidad. No ha habido en la historia constitucional del Perú una sola Constitución, solo esta, que se puso fecha de caducidad. En uno de sus artículos finales dice: esta Constitución valdrá 5 años. A los 5 años la Asamblea tendrá que decir si continúa, si la reforman, si la cambian, lo que quieran. Fundacional. Es el constitucionalismo fundacional. Es el segundo periodo. Y luego viene un tercer periodo, que es un periodo que nace del sueño que tienen algunos patriotas de unir la patria grande, el Alto y Bajo Perú, que en Chuquisaca se había separado Bolivia del Perú en 1825, y que se dice en 1834 vamos a volver a unir el antiguo. Por eso es que Francisco Javier de Luna Pizarro
presidente, el único peruano que ha presidido 3 asambleas constituyentes, modifica el artículo 2 de la Constitución de 1828 y permite la confederación. Es por eso que, conversando con el generalísimo Andrés de Santa Cruz, se proponen hacer la confederación. Y viene el periodo confederativo, con la Constitución de 1834, preconfederativa, la de 1837, confederativa, subsumiendo la Constitución de 1836 del Estado norperuano y del Estado surperuano. Pero ese sueño acaba, era el sueño de la confederación, ese sueño acaba y acaba por la envidia de los extranjeros de Chile, que viene y dice: no podemos permitir. Diego Portales, hay una carta hermosa que la recoge en uno de esos textos, don Vicente Ugarte del Pino, una carta que Diego Portales le escribe a Blanco Encalada y le dice: no puedes permitir que haya la confederación, porque si hay la confederación nos vamos a desaparecer como nación. Y promueve la envidia de peruanos insatisfechos y promueve la expedición restauradora que Santa Cruz vence, pero los deja ir. Los vence en Arequipa y los deja ir con todos sus cañones, con todo su armamento. Regresan en la segunda expedición libertadora y vencen en la famosa batalla de Yungay. Y el mariscal Agustín Gamarra hace la Constitución, promueve la Constitución de 1839, que es el inicio de otro periodo constitucional, que es, Basadre dice: a partir de ahora, realmente el Perú es el Perú. De 1841, a la muerte en la batalla de Ingaví, del mariscal Gamarra. Entonces, a partir de ahí, el Perú ya es el Perú. Por eso es que ese periodo constitucional lo llamo el constitucionalismo republicano unitario, porque es por primera vez que ya se recoge de la Constitución fundacional y aparece en la Junta Departamentales, se consolida el Perú republicano con la Constitución que ha sido citada acá, la de 1839, la llamada restauradora, la Constitución liberal de 1856, la Constitución moderada de 1860 y la Constitución ultraliberal de 1867, que fue un último rezago de los liberales de la época con Mariano Ignacio Prado, que duró solo 6 meses y que luego sale corriendo a Chile y luego, como es el Perú, 10 años después llega y es presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado. Entonces, ese periodo del constitucionalismo es el constitucionalismo republicano, que va a acabar en 1919, cuando entra Leguía al poder y ofrece la Constitución de la Patria Nueva, que no es otra cosa que el influjo social de aquellos tiempos. La Constitución de Querétaro en 1917, mexicana, la Constitución socialista rusa de 1918 y la Constitución de la República de Weimar de 1919 van a ser precisamente la fuente de inspiración para la Constitución de la Patria Nueva de 1920, que inaugura el periodo del constitucionalismo social, que se va a ver manifiesto con la Constitución progresista de 1933 y la Constitución excelsa, maravillosa, extraordinaria, y que aquí he resaltado, presidente, señor presidente, la Constitución de 1979, que fue la mejor del mundo en materia de derechos humanos. Yo puedo probarlo, porque como aquí lo narro, yo estuve en un congreso que se hizo en Estrasburgo en el año 1990, en la sede de la Corte Europea de Derechos Humanos, que queda ahí, en la ciudad de Estrasburgo, en la que invitados 70 nacionalidades de aquel entonces, no había representante peruano. Y fue mi director de tesis doctoral, el primer defensor del pueblo, don Joaquín Ruiz Jiménez Cortés, primer defensor del pueblo de España, quien me concedió una beca del Congreso de Diputados de España y me dijo: Carlos Alberto, tienes que ir, anda, defiende tu Constitución. Y fui a Estrasburgo
Y en ese concurso inoficioso, porque era un encuentro de expertos en materia de derechos humanos, en ese inoficioso concurso que se hizo ahí en Estrasburgo, donde cada uno salía y tenía 2 minutos para decir algo de su constitución y algunos venían y decían hola y se iban, pues no había nada que decir en materia de derechos humanos. Cuando llegó el turno del Perú, pues la excepcionalidad de lo que tiene la Constitución del 79, que ha sido replicada en la del 93, pero esa es una excepcionalidad que en aquella época no se podía creer, como es poner a la persona humana como el fin supremo de la sociedad del Estado. Primer artículo. Segundo artículo, codificación de los derechos humanos. Tercer artículo y cuarto, equiparamiento de las personas naturales con las personas jurídicas. Eso no existía en el derecho internacional, ni siquiera en Suiza. Y finalmente la cláusula abierta. Por eso acá, en el Perú, nosotros no podemos hacer distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales. Porque aquí en el Perú, vía la cláusula abierta, todos los derechos humanos son derechos fundamentales. Acá no hay espacio, porque la propia Constitución establece que por esa vía entran todos los derechos que vienen de la forma republicana de gobierno y la dignidad, etcétera, etcétera. Una Constitución señera. Ahí acabó el periodo del constitucionalismo social, es decir, de ese periodo de idealización del derecho, de la participación de las masas. Y se inicia con el golpe de 1992 un periodo que llamamos el constitucionalismo neoliberal. En ese momento nos pareció bien, porque el Perú estaba en una quiebra. Y claro, vendiendo las empresas que valían 10 a 2, claro, se hizo caja, ¿no? Porque el Perú tenía más de 300 empresas, pero se malbarató el Perú. Y esa Constitución que toda la academia ha criticado, tiene fuertes reservas, ha perdurado en el tiempo. Ha perdurado en el tiempo y ya estamos por cumplir 30 años de esta Constitución. Entonces, respondiendo al magistrado la pregunta que me hace con respecto a esta Constitución, solo puedo ser sincero conmigo mismo y decir que por supuesto que estoy en contra de esta Constitución, pero no por las razones que esbozan la gente que no tiene conocimiento de la historia y que cree que es la Santísima Trinidad, la Constitución del 93. No por eso no, sino por los desencuentros que estamos viendo en el Perú desde hace ya más de un lustro. Y porque el diseño constitucional de la Constitución del 93 es un diseño que lamentablemente ha dejado fuera de juego al Estado, ha dejado sin vigilancia y sobre todo porque puede dar motivos de que el diseño sea aprovechado para la corrupción. ¿Qué es lo que ha ocurrido? De 11 presidentes que han habido en el Perú, 10 han sido cuestionados judicialmente o fiscalmente. Uno se salvó. Valentín Paniagua es la excepción que confirma la regla. De manera que de los estudios que he visto en la historia y cuando ustedes lean, verán que al final estamos entrando a un constitucionalismo para salir del neoliberal, que he denominado aquí y que será la parte más confrontacional, ¿no es cierto? Porque, claro, algunos dirán, no, si estamos bien así, pero creo yo que la injusticia va a abrir los ojos tarde o temprano y entramos a un periodo del constitucionalismo inclusivo. Es decir, no inclusivo de los raritos, porque podría malinterpretarse. Que digo raritos con todo el respeto y cariño, pero para que quede claro que no me refiero a eso, sino me refiero al constitucionalismo inclusivo de aquellos que han sido postergados en el tiempo. En 1919 fue la primera vez que se habló de las comunidades indígenas. 100 años se pasó para que una constitución reconociera a las comunidades indígenas. Muy bien, han pasado 100 años y todavía siguen postergados. Entonces,
cuando a mí me dicen cambio de constitución, ¿por qué no? ¿Por qué le voy a tener miedo a esos rojos que quieren destruir el país y que quieren tener el monopolio de hacer una constitución? Los demócratas tenemos que salir al frente y decirles, a ver, pues, hay muchos errores en esta Carta Constitucional que ya el tiempo nos ha hecho ver que podemos corregir, como aquella de la Administración de Justicia. Conversando con un colega, o sea, el Poder Judicial no administra justicia. Nadie administra justicia, mi querido doctor Francisco Tábara, mi querido amigo. Cuando la Constitución establece que administra justicia, no. Lo que hace el Poder Judicial es hacer justicia, o no, pero administrarla no son entes administrativos. De manera que hay muchas cosas que corregir y los demócratas tienen que salir. Y voy a terminar, señor presidente, con estas palabras. Hay mucho por hacer. Yo no estoy de la línea de que hay que seguir dándole carta de ciudadanía y de honradez a una constitución que la academia desde siempre y el Tribunal Constitucional con un fallo lo expresó y dijo hay 3 vías y hay que tomar una de esas 3 vías, pero se quedó. Nadie quiere ya tocar la Constitución, aparece sacrosanta. Lamentablemente los notorios y los rojos que han tomado la bandera de cambio de Constitución sin saber, porque ellos lo que quieren es perpetuarse en el poder, lo que quieren es mancillar las libertades de expresión, derechos humanos, etcétera. Pues los demócratas salimos al frente y le decimos no, vamos a hacer una constitución para acabar, porque la historia demuestra que la única manera de romper este conflicto permanente entre peruanos y que lo vemos en las calles es lo que José María Arguedas decía, ¿no? Todas las sangres, somos todas las sangres. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir en el conflicto. Quiero culminar con una historia para transmitir al Tribunal Constitucional cuando yo me dirigí pidiéndole un espacio de tiempo para poder hablar. Es una historia que ocurrió hace 2300 años, pero que refleja bien lo que quiero transmitir. Alejandro Magno, hijo de Filipo II de Macedonia, el rey de Macedonia. Filipo II, despreciado por los griegos, a pesar, Macedonia está aquí, Persia está aquí y los griegos están aquí. Era la muralla al ataque de los persas. Por eso es un pueblo guerrero. Pero les pedía Filipo todo el tiempo, hagamos la confederación para combatir con los persas. Y los griegos no lo aceptaban, dijo, fuera bárbaro. Demóstenes, uno de los más grandes oradores de la historia de la humanidad, incluso escribió una obra llamada Las Filípicas, burlándose de Filipo. Tan atormentada estaba en su cabeza Filipo II que iba a pasar a su hijo. Tenía 11 años, Alejandro Magno. Y dijo, a mí no me van a aceptar, pero a él sí lo van a aceptar. Lo voy a educar como un griego. Y de inmediato convocó a su consejo y dijo, quiero que me busquen al mejor maestro griego para que eduque a mi hijo. Se reunió el consejo y bueno, el mejor maestro acaba de morir. Tenía una academia, la universidad, Platón, pero acaba de fallecer. Pero hay un discípulo muy destacado, muy brillante, que se llama Aristóteles. Muy bien. Y mismo Vito Corleone en la película El Padrino le dijo, bueno, vayan a hacerle una propuesta que no me va a rechazar. Tráiganlo. Y se fue. La guardia se fue a buscar a Aristóteles. Aristóteles estaba llorando, literalmente así lo cuentan. Un historiador estaba llorando en una taberna. ¿Por qué? Porque a la muerte de Platón, el sobrino había tomado posesión de la academia y claro, la envidia,
El primer acto que hace es expulsar a Aristóteles de la academia, al mejor profesor. Y lo encuentran ahí sin saber qué hacer a Aristóteles, le hacen la propuesta. Resumo la historia. Aristóteles educa a Alejandro. Y obviamente Aristóteles es discípulo en línea directa, preferido de Platón. Y Platón es el discípulo de los 18 años, que lo conoció en una plazuela, de Sócrates. Entonces, en la línea. Por eso cuando muere Filipo II de Macedonia envenenado, y él regresa y inmediatamente nombra a Aristóteles para que investigue quién ha sido el que ha matado a su padre. Aristóteles sabía que había sido su mamá, la mamá de Alejandro, porque Alejandro había tenido otro hijo y le quería dar el reino al otro hijo. Entonces Aristóteles dijo, no, y aquí va un consejo. No, les dijo, nombremos una comisión. Claro, porque si tú quieres descubrir algo, nombra uno. Si no quieres descubrir nada, nombra una comisión. Esa es nuestra historia. Entonces, y termino con esto, con este relato, que a veces me extiendo por las disculpas académicas, cierro con esto. Alejandro Magno hizo el sueño de su padre, la Confederación Panhelénica, y para hacerlo destruyó Tebas. Tebas eran los guerreros más espectaculares, más que los espartanos, pero no dejó piedra sobre piedra en Tebas. Y cuando un día ingresa a una ciudad griega, todo el pueblo le abrió las puertas y se sentaron, se arrodillaron, y él pasó en su caballo, el corcel, en bucéfalo, que quiere decir cabeza de toro, un hermoso caballo que tenía Alejandro. Comenzó a entrar a la ciudad y todos ahí implorando que no los vaya a matar. Pero ¿qué ocurrió? Uno de los que estaba ahí se levantó y le dijo, Alejandro, dame un pedazo de pan. Y Alejandro continuó, no le hizo caso. Y todo el mundo tembló y querían callarlo. Insistió y le dijo, Alejandro, que te he pedido un pedazo de pan. Ese mendigo, ese vagabundo. Y Alejandro continuó en su caballo. A la tercera interpelación, que Alejandro te pidió un pedazo de pan, se acerca a la guardia, saca la espada y le va a cortar la cabeza. En ese momento, Alejandro dice, alto. Se acerca en su caballo, lo mira al impertinente vagabundo y le dice, a ti te nombro gobernador de esta ciudad. Entonces el mendigo lo mira y le dice, ¿pero qué? Pero si yo solo te he pedido un pedazo de pan. Muy bien, tú pides conforme eres, yo doy conforme soy. Y yo pedí al tribunal que me acogiera aquí, y miren ustedes la belleza de tener a estas personalidades aquí en la presentación de mi libro. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias. Esta noche, el Tribunal Constitucional del Perú y su brazo académico y de investigación, el Centro de Estudios Constitucionales, han tenido la oportunidad de dialogar e intercambiar algunas ideas en relación a la obra del doctor Carlos Alberto Torres Carro, las 13 constituciones del Perú en 200 años de la vida republicana. Obra que cuenta además con la destacadísima presentación de 3 maestros del derecho constitucional, doctor Domingo García Belaúnde, doctor Víctor García Toma y doctor Javier Valle Riestra. Dicho ello, se agradece a nuestro distinguido panel, se agradece a las distinguidas personalidades que el día de hoy se han dado un espacio en sus agendas para acompañarnos de manera presencial, y asimismo a nuestro público que desde las aulas virtuales han accedido a este evento académico. Con ello, la actividad ha concluido. Muy buenas noches, muchas gracias.